Hola amigos, qué bueno encontrarnos de nuevo aquí por este medio como todos los miércoles. Claro que de pronto alguien los puede estar viendo en diferido, lo puede estar viendo por YouTube, que también en el poder de su amor por YouTube también encuentran todos los mensajes, ¿no? Sí, es cierto. Buenas noches. Es un gusto podernos encontrar o poderme encontrar con ustedes nuevamente hoy, sea que lo estén viendo en este momento o lo vean más adelante. Hoy, como siempre, con una buena noticia de parte de Dios para nuestras vidas. Algo que me gusta de hablar de Dios es que Dios son buenas noticias. Y hoy estamos sin nuestra asistente de siempre, que ustedes no ven detrás de cámaras, ella está allí escribiendo, está haciendo algunas cosas, así que hoy le toca a mi esposa manejar las redes, ahí escribir, y a la vez pues estamos en este tiempo con Dios. Así que hoy vamos a iniciar con un tema que le hemos puesto como título Persevera. Y quisiera que pensaras por un momentico qué se te viene a la cabeza con esa palabra persevera, ¿no? Vos a ti, ¿cómo qué te viene? Pues creo que cuando hablamos de perseverar, pues obligatoriamente es algo en lo que siempre debo o debemos insistir en la vida, ¿no? Sí. Es necesario en diferentes etapas, en diferentes retos, entonces creo que es una constante. Y mira que hay un dicho que dice el que persevera Alcanza. alcanza, como siendo parte vital, fundamental de la vida el perseverar. Sí, Y yo cuando estábamos con mi esposa como trabajando el tema de hoy, como mirando que no podía yo dejar de devolverme unos añitos nomás, no añitos hacia atrás, poquitos. poquitos. Como cuando tenía 8 años, Sí. me acuerdo tanto que en la escuelita que yo estudiaba por allá cerca del Musú, Tejar, aquí en Bogotá, la escuela La Francia, no estoy mal que se llama, hicieron una competencia como entre los cursos, solo había hasta quinto de primaria, y yo estaba como en cuarto, tercero, no sé, y hicieron la competencia de juegos, ¿no? Me acuerdo tanto que nos preparamos y como yo siempre he sido alto, pues yo tengo piernas largas, entonces corro y nos permitieron competir. Yo fui el elegido del salón y Sí, eso eran hartos primeros, hartos segundos, hartos quintos y todo el colegio ahí como esperando que yo sacara como la cara por el colegio, ¿no? El caso es que salimos a correr y yo me acuerdo que yo salí con toda, había entrenado, me había preparado y salí con toda. Y la primera vuelta yo los dejé, tanto así que corrí tan rápido que los volví a encontrar por detrás y volví y los pasé. Yo me acuerdo que cuando yo los veía por detrás, corrí, corrí. te Y cuando, sí, emocionaste. claro, y cuando yo llegué a la meta, a mí se me hacía raro que no había una cinta. Yo dije, ve, no pusieron cinta. Y porque era la misma vuelta y a lo último colocaban la cinta. Claro. Y yo levanté mis manos y todo y quedé tirado en el suelo. Y me acuerdo que mi hermana Esperanza, que estudiaba, creo que en la jornada de la tarde sí había bachillerato o algo así, o ya estaba también, no me acuerdo exactamente en qué curso estaba, pero ella también iba a competir, no tengo claridad por qué. Menos mal eran poquitos años. Sí, Es por eso. y, y, y ella me cogió y me traía agua y yo decía, gané, gané, gané. Y cuando de frente vi que llegaron, pero los que venían detrás mío corrieron mucho más rápido y pasaron la meta, ¿no? Y volvieron como que tocaba Y una vuelta más y Esperanza me dijo, falta una vuelta. Hasta el día de hoy yo no sé si fue el que la gente no contó que yo me la había pasado otra vez o me faltaba una vuelta. El caso es que esa es una anécdota que tengo muy grabada en mi vida y en mi corazón porque por más que hice esfuerzo, ya sí, mi físico ya no me daba, ¿no? claro. Y creo que tal vez tenía que ver por la falta de claridad, No ¿cierto? tenías claro dónde está o cuál era la meta o Yo sí, solo quería correr y ganar. Y creo que todos queremos correr y ganar en nuestra vida, en nuestro hogar, sí, la vida es una carrera, en nuestro estudio, en lo que hacemos queremos llegar, pero a veces no tenemos claridad de la meta, sí, no tenemos la cantidad de vueltas que tiene esta competencia y podemos terminar como yo, sí, frustrados, tirados porque nos desgastamos y, claro. y resultamos no esforzándonos o no perseverando hasta el momento que corrían. A mí me llama la atención que el grupo que arrancó, como eran mayores, ellos Sí, no arrancaron de una, sino que comenzaron lento, porque tal vez ellos sí sabían, tal vez tenían un entrenador. debían tener un entrenamiento para saber que debían administrar como su propio cuerpo, rendimiento físico, ¿sí?
Y es creería yo. más, era más importante, yo creo que la constancia durante la carrera, la Sí, perseverancia y la constancia de correr como un ritmo, para crear y resistencia. a lo último pues se iban quedando los que no tenían ese físico, y Mm, a lo último sí pegaron una carrera que gastaron toda la energía que yo gasté en la primera, ellos la gastaron en la última. claro. Entonces, el perseverar para mí tiene que ver mucho con claridad. Sí, tener claro cuál es la meta a la que se quiere llegar, ¿no? Lo que se quiere alcanzar, porque es difícil sostenerse uno en la vida si uno no tiene claro lo que quiere ser, lo que quiere lograr, hasta dónde tiene que ir, porque pues tal vez se pierde uno en el camino o desiste sencillamente porque no sabe para dónde va. Tal vez alguno de los que nos está escuchando dice, bueno, yo en mi carrera de vida, en mi carrera profesional, en algunas cosas he dejado de perseverar porque me cansé, porque no hice el presupuesto, porque me equivoqué por donde cogí. Y bueno, hoy te tengo una buena noticia de parte de Dios, y es que Dios quiere guiarte en esta hora para que tú puedas perseverar y alcanzar la meta que tanto anhelas, ¿no? Dios es Sí, un Dios que no solo quiere que nosotros, la Biblia dice que Dios quiere que estemos en cabeza y no en cola, como queriendo sí, decir, quiero que avances. Y cuando miramos en la Biblia, muchos personajes de la Biblia perseveraron y claro, alcanzaron. Es más, en la vida de las personas exitosas, en el área que tú la veas, son personas que perseveraron. claro. Y ese perseverar tiene que ver con que algún día yo quise renunciar, echar todo. Que no fue fácil, que costó, que hubo oposición, que hubo situaciones tal vez contrarias que le invitan tal vez a uno en el camino a rendirse, a decir no voy a llegar hasta allá, pero uno persevera precisamente a pesar de todo eso, continúa a pesar de todas esas Ujú. situaciones. Y mira que hay un personaje en la Biblia, en el libro de Hechos que estamos leyendo, y es un personaje principal llamado Pedro, que es un personaje que es el primero que predica cuando viene el Espíritu Santo, cuando Jesús resucitó, se devuelve a estar al cielo, y el primero que se lanza, es el primero que actúa, el de los milagros asombrosos, como el paralítico de la puerta de la iglesia, del templo de ese entonces, Sí, pero un hombre que sufrió mucha oposición claro, y que tuvo que perseverar para sí. llegar hasta donde él quería. Porque es que uno encuentra que en la vida, en medio de la carrera que tenemos que ser conscientes que siempre habrán opositores, Sí, siempre tendremos muchos oposición. opositores, ¿cierto? Sí, y pueden ser personas, pueden ser circunstancias, puede ser a veces hasta uno mismo, ¿no? Y mira que en la Biblia dice que en el capítulo 11 del libro de Hechos, en una traducción viviente, Pablo viene de compartirle a un hombre llamado Cornelio, Pedro. Pedro, a Cornelio, personajes que eran gentiles, o sea, no eran judíos, Ujú. y Dios había actuado por medio de ellos. Pedro había entendido que Dios no hacía acepción de personas, sino que más bien Dios incluía, y él en medio de una visión y todo lo que había estuvo allí, y va a ese lugar y ocurren cosas maravillosas, o sea, está haciendo la tarea y la está haciendo bien, tiene una meta clara, pero lo que ocurre en el capítulo 11 dice, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes, dice en 11.1 de Judea. Así, versículo 2, que cuando Pedro regresaba a Jerusalén, los creyentes judíos, ojo, los creyentes judíos lo criticaron y le decían, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Y estamos hablando de sus cercanos, ¿no? De los que tenían la misma Visión. visión, el mismo propósito, de los que pues en ese medio eran apoyos los unos para los otros. Era su familia, porque Claro, ellos eran un grupo de una comunidad de creyentes donde sí, todos compartían, donde vivían en comunidad, y en lugar de alegrarse, ya Pedro, traspasaste las fronteras, Pedro, lograste lo que tenías, Pedro, claro, ¿cómo te ha ido bien? Venciste tus temores, Pedro. No, lo que hacen es como criticarlo, dice la palabra literal, ¿no? claro, es la oposición en casa. Y mira que nosotros muchas veces en casa misma Sí, recibimos esa oposición, ¿no? claro, muchas veces uno tiene propósitos o proyectos en la vida y quiere alcanzar metas y a veces esa oposición viene de adentro, ¿no? De los más cercanos, uno muchas veces dice o lo he escuchado decir también, por lo menos de mi familia, de los míos, esperaría tener el apoyo. Y a veces ocurre eso. Creo que hay momentos en la vida en que todos hemos podido afrontar estas Y situaciones. tal vez tiene que ver con ese versículo que está en la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá.
Sí, Pocas es palabras, verdad. hay momentos donde aún nuestros padres o nuestros cercanos pueda que no crean, que desconfíen, que lancen palabras, pero eso no quiere decir que tú y yo no tenemos que persistir. Claro. También habían otro tipo de opositores. En el capítulo 12 había un rey llamado Herodes que dice que mandó a matar, en los primeros versículos dice que mandó a matar a A Santiago Santiago, al y, apóstol. Y pues lo más curioso es que eso agrada al pueblo, ¿no? Porque y él lo hizo, agradó al pueblo y entonces vamos a persistir en la persecución, entonces cogió a Pedro preso. Y eso es loquísimo porque ahora la oposición de Pedro frente a su tarea, a su meta, lo que está haciendo, ese perseverar, se encuentra con esos dos opositores. Uno que es normal, que es el de afuera, Sí, pero otro también que es normal, que es el de adentro. Pero yo pensaba que también uno puede tener opositores internos. claro, Una de las cosas que más nos lleva a nosotros a detenernos en lo que estamos haciendo es esta mente. Por eso la Biblia tal vez dice en Romanos, renueven ese los pensamiento. pensamientos, sí. Y la Biblia habla mucho del pensamiento, de la mente, porque Sí. podemos tender a creer que no podemos. ¿No? Y pues teniendo la noticia fresca de lo que había sucedido con Santiago, pues imagínate, pues yo creo que no era fácil porque podían venir muchas cosas a sus pensamientos y decir, ahora nos están matando, o sea, esto se puso difícil. Entonces era algo que podía generar temor o muchas Angustia. situaciones en el interior de cada uno de ellos. Claro, es normal que frente a los retos que tú tienes y yo tengo, porque todos tenemos, como que uno llegue a pensar, uy, ¿será que lo voy a lograr? Sí, Y leía o escuchaba una conferencia de renovación de la mente de un libro y decía que el 95% de las cosas negativas, escucha bien, que nosotros pensamos no ocurren. Esa estadística me pareció loquísima. O sea, como que tú te puedes levantar y decir, no me va a salir, me va a salir, y esto, y qué pasa, si esto, porque nuestra mente casi siempre juega, a todos nos juega como que no voy a lograrlo, no voy a poderlo, voy a fracasar, tal voy vez a... hemos sido criados bajo el Sí, temor en muchas cosas, ¿no? y entonces dice que el 90, o esa estadística, no, el 95% de las cosas que tú piensas negativas de ti mismo no van a ocurrir. Es que bueno, Por eso, pero es bueno entender claro, eso, sí, entender que tenemos esas oposiciones, pero que podemos vencerlas. Ahora, el cómo vencerlas, y lo claro, primero, encontramos una palabra clave y se llama visión, con sí, visión, claro. visión. Y es lo que dice en la Biblia, que Pedro le explica cuando en el capítulo 11, 11. cuando comienza a hablar con ellos y ellos le hacen este reclamo, Pedro habla de la visión, dice en el versículo 5, yo estaba en la ciudad de Jope y les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Y esa visión tenía que ver con lo que Dios le había mostrado, de Claro, como una sábana con comida y diferentes animales, y le para dijo, que de fuera donde todos Cornelio. coma. Y Sí, como queriéndole decir, no, no llames impuro algo que Dios ya hizo ya puro, hizo sí. puro. Y era un ejemplo para decirle, oiga, la gente, Dios le ama, Dios le acepta, y tú tienes que aceptarle De hecho, también. él mismo dice, ¿quién soy? O sea, al final de la argumentación que les está presentando, ¿quién soy yo para venir a impedir o hacer estorbo en el plan de Dios? Entonces uno dice, ¿por qué Pedro perseveró? Porque Pedro, a pesar Tenía de una la visión oposición clara. que todas las que tenía, es Sí, esa visión de lo que Dios ha dicho de él, de lo que Dios tiene planes para con uno. Es bien nosotros tener una visión errada de lo que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Entonces podemos tener una mala noticia de parte de Dios y creer que las cosas que estamos viviendo es consecuencias, castigos, sí. no sé, un Dios malo, un Dios que no quiere que te salgan las cosas, un Dios que te... Y entonces eso puede llevar a generar lo contrario, ¿no? ¿No? Y a A vivir con renunciar. temor, por un Ujú. lado, vivir con temor y dos, o sea, es difícil a veces avanzar y perseverar en las cosas sintiéndose uno como solo, señalado y pues muchas veces pues nosotros que somos personas que creemos en Dios, que nos apoyamos en Dios, si tenemos un concepto errado, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar adelante cuando sabemos que Dios es quien nos Sí, sustenta, nos claro. levanta, nos apoya, nos da la fuerza? Entonces es tener esa claridad de lo que es Dios también para nuestras vidas, de ese Y, propósito que tiene para cada uno de Y esa nosotros. visión le llevó a Pedro a decir los versículos del, creo que el 14 y 15 en adelante. Habla un poquitico de lo que, el resultado. Sí, Porque él les dice, Dios me dijo esto, yo tengo esta visión, y lo que ocurrió en ellos es que el mismo Dios que ha venido sobre nosotros vino sobre ellos. Entonces, como sí, que un resultado, esa visión, cuando tú tienes visión y tienes una meta clara, una recompensa clara, tú sabes que el sacrificio o el esfuerzo vale la pena, que la oposición está allí y que vale la pena.
Y a mí algo que me llamaba la atención cuando leía esto y lo sacaba como una conclusión, es que ante la oposición, Pedro argumentó con hechos. Con O hechos, sea, sí. él perseveró y logró, hubo resultados. No se detuvo, Y ¿no? él, exacto, hubo resultados y cómo él pudo enfrentar esa oposición también con esos resultados. Pero fue por eso, porque él no se detuvo, porque él no se llenó de temor de qué van a decir, qué van a pensar, sino Sí, que él él estaba continuó enfocado, claro, porque tenía una visión en aquella clara. visión que tenía, Una visión exactamente. clara de el Señor mismo lo ha hecho: en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido. Pedro había sido capacitado por el Señor y Pedro sabía lo que venían aquí adelante. Entonces de pronto tú dices, bueno, yo no soy un predicador, claro que todos estamos llamados, pero de pronto en tu trabajo, en tu familia, puedes tener muchos opositores, pero tú tienes que tener una visión clara. Que Dios Así no quiere es. que tu hogar se destruya, Dios no quiere que tú andes en ruina, Dios no quiere que tú andes enfermo, Dios no quiere, eso no es el plan de Dios. Tal vez has escuchado malas noticias, pero no, ten una visión clara y para eso tendrás que ir a la palabra y conocer qué Así dice es, Dios acerca de ti. claro. Porque la sociedad puede decir una cosa, tu familia y los cercanos pueden decir otra, tu mente puede decir otra, y esas tres pueden estar erradas frente a lo que Dios tiene para tu vida. Lo otro que nos llamaba la atención es la confianza o el apoyarse en Dios, no solo esa visión, Sí, sino porque dice en el capítulo 12, versículo 6, que cogieron preso a Pedro sí. y lo amarraron como de sus manos, le metieron allí y Lo dice tenían que totalmente custodiado, o sea, en un lugar donde él sabía que apartado, habían acabado de matar a Santiago y que él no lo habían cogido para hacer una fiesta. claro. Pero me llama la atención que dice que Pedro dormía cuando vino un ángel y le despertó. Sí, o Entonces, sea, es curioso, ¿no? Es curioso porque en medio de esa situación, ¿quién duerme? sí, ¿quién duerme? Sabiendo lo que ya, la noticia que había recibido, viendo él cómo estaba custodiado, conociendo que Herodes quería o estaba, Acabarlo, matarlo. sí, Lo había cogido él con quería propósito. agradar al pueblo porque al pueblo le había gustado lo que había ocurrido con Santiago. Entonces, pues, pero él estaba dormido. Y mira que en la vida, cuando tú estás trabajando en algún proyecto, puedes tener momentos donde te sientas encarcelado, donde te sientas maniatado, Sí, donde te sientas allí y tú puedes tomar decisiones equivocadas, que es renunciar, no perseverar, decir en tu mente, no, yo para qué sigo, yo no puedo, yo no voy a lograrlo, esto no me va a o salir, voy que a dejar vuelve, esto ya, esto no era para voy a dedicarme mí. a otra cosa. Sí, pero o Sí, puedes hacer, y a mí ese dormir de Pedro, aunque la Biblia no lo aclara, pueden ser para mí dos cosas, o tristeza, donde ya, porque cuando uno ya está muy triste, no quiere ni levantarse, que puede ser que no lo creo mucho, pero esa tristeza, mira que Dios actúa, envía un ángel. O sea, si fuera tristeza, Dios recoge nuestra tristeza, nuestros temores y actúa a nuestro favor. Ahí habría un principio de vida. Porque claro, el ángel viene, lo despierta, le dice, sígame y lo saca. sí, Entonces, si fuera tristeza. Ahora, si fuera más bien confianza, porque podemos apoyarnos en Dios y confiar, porque Pedro antiguamente había estado preso y habían ocurrido tantas cosas, tanto que una vez lo iban a condenar y un tipo llamado Gallo dijo, no, no acaben con ellos porque si Dios está con Gamaliel, ellos, nadie podrá detenerlos. sí, Entonces yo creería que más es por el contexto de la historia, que eso era confianza. Claro, claro, puede haber un temor natural, pero había una confianza de que Dios era el Dios que le había llamado y que a pesar de que se sentía encarcelado, a pesar de que se sentía custodiado, amarrado, él estaba confiado en un Dios todopoderoso y que el texto mismo lo activa, ¿no? Vino el claro. ángel y le sacó. Sí, lo cierto es que Pedro no estaba preocupado ni angustiado, No lo no muestra el estaba pasaje, ¿no? estresado porque si no dice en ningún momento eso, no, es que Pedro estaba angustiado y no, todo lo contrario. O sea, llegó Ujú. el momento de tal vez la hora del sueño y pues él durmió y Pues ya. claro que uno dice cómo dormir uno si la otra noche sabe que lo van a... Es Por eso, esa confianza, y aquí va en eso, ¿no? En que no solo tenemos que tener visión para perseverar, sino esa confianza en Dios. Que claro, a pesar de que tú digas, no, pastor, yo no tengo confianza y no tengo temores, pues entregas tus temores a Dios. sí, Y la confianza también tiene que ver con, Señor, hoy voy a descansar, voy a dormir, porque mañana tengo que enfrentarme a cosas, hoy no claro. logré, Y yo sé que vas conmigo con no además. dormir no voy a solucionarlo, Claro, sino más bien voy a permanecer. Lo sí, último que nos llama la atención está en el versículo 5 del capítulo 12. Dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y a mí me habla eso de la importancia para perseverar, de no caminar solos. sí, Uno necesita al lado gente. Mire qué bueno que uno saber que cuando uno está pasando por esos momentos difíciles, hay alguien que está orando por uno.
Hay alguien que le conoce, pero uno dice, pero es que por mí nadie ora. Tal vez nadie te conoce, tal vez tú vas a algún lugar donde eres uno más, donde no hay familia, donde no hay comunidad, o tal vez sencillamente no has integrado a la familia de la iglesia, que para eso también es. Claro, ellos como iglesia se apoyaban los unos a los otros también en oración. Y en Claro, medio de todas esas situaciones, por ejemplo, la primera vez que cogieron a Pedro preso, en esta ocasión, todo el tiempo se siempre hace la evidente familia iglesia la actuando. familia iglesia en oración, apoyándose, pendiente, ¿qué hacemos? Sí, entonces es esa necesidad o ese consejo de no caminar solo. No Porque podemos. muchas veces nos aislamos y definitivamente nos cerramos pues dejamos tiradas las cosas y pensamos no vuelvo, no hago, no lo voy a lograr. Pero creo que la palabra que hemos encontrado en estos capítulos nos da un ejemplo de esto, de no caminar Y mira que solos. la sociedad lo está haciendo, ¿no? Hablan de los mentores o los coaching, personas Sí, que están allí para motivarle, para ayudarle, para guiarle. La iglesia, esa familia se vuelve esos mentores. Los claro, pastores nos volvemos a mentores. Pues esa es la así idea, es, ¿no? De ser un pastor donde pueda acercarse a su gente, que su gente pueda acercar y no es que claro, uno sepa todo, pero le acompaña, le dice, vamos claro. para adelante, Nos oremos apoyamos, juntos. La Biblia oramos, dice, lloren con los que lloran, alégrese con los que se alegran. Entonces solo no claro, podemos. Y me sí, gusta que Pedro entendió eso, pero no solo buscó esa ayuda, por decirlo así, porque tal vez alguien le dijo, oiga, me cogieron preso, cuéntele al resto, claro. sino que me encanta que en el capítulo 12, cuando le liberan, que es una escena pues que no vamos a entrar en detalles, pero en el capítulo 12, versículo 17, dígale a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Y dice, y después se fue para otro lugar. Pedro los encuentra, va al lugar donde ellos están reunidos orando Sí, y va y les cuenta lo que Dios hizo, cómo el ángel claro, le sacó. ¿Por qué? Porque es que cuando yo he pasado momentos difíciles, pues también debo de compartir con otros mis momentos alegres, lo que Dios ha hecho, porque no se trata de claro, recibir, sino de dar también. claro. El resto de la iglesia también está desmotivada, tal vez estaba triste porque murió Santiago, lo mataron, porque ahora Sí, Pedro estaba en la en lista, la lista, claro. pero Y ese seguro seguían varios de ellos también ahí. decía sigo yo. Claro, Entonces ese compañerismo, ese continuar unidos es vital en medio del perseverar. Tú y sí, yo no podemos solos, tú y yo no podemos solos. Necesitamos del uno del otro. Entonces tal vez alguno de nosotros tendrá que decirle, Señor, aclárame la visión de lo que tú tienes para mí, en mi hogar, en mi trabajo, en todas las áreas, porque Dios no es solo espiritual, Dios es todo. Tal vez alguno tendremos que decirle, Señor, ayúdame con mis temores, toma mis sí. dificultades, ayúdame con esta mente loca que a veces ve solo fracaso. Y tal vez alguno, Señor, perdóname por no unirme a tu familia, ayúdame a unirme a tu familia, a volver a creer, a estar allí en esa comunidad, a ser de apoyo y a ser Y a apoyado. recibir apoyo también. Esas son las tres como reflexiones de oración que me vienen a mi corazón, porque este texto nos invita a perseverar. Tú puedes perseverar, tú puedes llegar. Así es, Los dichos populares dice, al que persevera, alcanza. alcanza. Pero el Señor dice, en este mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, tendréis dificultades, opositores, pero Así tranquilos, es, yo he vencido. Por eso Pablo también diría más adelante, todo lo puedo en Cristo, quien es mi fuerza. así Así que en es. esta noche tú que estás allí, dile, Señor, ayúdame a perseverar. Señor, yo oro por cada uno de los que están Gracias, allí Dios. conectados. Y oro por los que se conectarán después, Señor. Yo oro Sí, por sus Señor. vidas, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo les ayude, les levante, les afirme, Señor. Esta palabra, Señor, es una Santo excelente Jesús. noticia, una buena noticia de parte tuya. Y yo oro para que el que la está escuchando, Señor, reciba, Señor, Señor ese Dios. llamado de vida que le dice, puedes soñar, puedes visionar, puedes apoyarte en Dios, así te Santo sientas Jesús. encarcelado, así sientas que no puedes más. Y puedes confiar que Dios ha puesto personas claves e idóneas alrededor tuyo para que llegues a tu meta. Señor, Gracias, gracias Señor por mis Jesús. hermanos, por la iglesia, por la comunidad de creyentes de todo el mundo. Y gracias, Señor, porque en ti podemos confiar y porque tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno es saber que tenemos a Dios en nuestras vidas y podemos perseverar para poder alcanzar esas metas. Así que podemos seguir adelante, podemos seguir confiando y llegar a esos propósitos que Sí, tenemos cada señora. uno
personales y pues para nuestras familias también. Así que, bueno, Dios les bendiga. Será hasta una próxima. Recuerden que los domingos estamos en el barrio Los Andes, al lado de Cafán Floresta, carrera 67A, número 9568. O también comunícate por un mensaje o al 300-213-4080. 300-213-4080 si necesitas una asesoría, una consejería espiritual. Allí estamos para ayudarte, para acompañarte. Dios te bendiga y nos vemos este domingo a las 10 de la mañana. Dios Chao. te bendiga. Chao.